desde ahora en adelante del Departamento de Educación de la Facultad de Educación. Tenemos el agrado de presentar al doctor Adolfo González Brito. Él es bachiller en filosofía, pedagogo en historia, licenciado en educación, magíster en filosofía y doctor en educación. O sea, tiene una línea completa de crecimiento. Académico del Departamento de Educación, docente en cátedras de teoría de la enseñanza, gestión en proyectos educativos y seminarios pedagógicos integrados. Investigador en proyectos FONDESIC, FONDEF y DIUFRO. Publicación en temas de diseño curricular, socialización de profesores y gestión educativa. El tema que nos va a informar y nos va a poner al tanto y para que podamos discutir es un tema que está que nos compete mucho, que es de cómo nosotros vemos la formación inicial docente, es decir, nuestros estudiantes, cuál es el conflicto que se les crea cuando salen desde la facultad, digamos, y tienen que entrar al campo laboral. Entonces ahí hay un quiebre entre lo que se tiene, la educación que se estudia desde la universidad y la realidad, inserta en cada uno de las culturas que cada colegio puede poseer. A modo de comentario, en uno de los cuestionarios que se tomó hace muy poco desde la escuela, había una pregunta abierta y para que se refirieran a la carrera, o sea, a la profesión docente. Y un estudiante puso, no textual, pero leía, escribió: ahora entiendo por qué los profesores hacen cursos de posgraduación, hacen magíster y doctorado, porque no quieren enfrentarse a la realidad en los colegios que están desfavorecidos culturalmente. Es decir, él veía, desde su perspectiva, él le tocó un liceo que, digamos que tenía deficiencias, y al lado de esto los estudiantes estaban muy desmerecidos en términos culturales. Entonces su capital cultural, su acervo, era bastante limitado. Y bien, entonces el tema, socialización de profesores, el profesor Nobel, y se trata de lo siguiente: la inducción profesional docente es una fase sensible en la socialización de profesores, puesto que se genera un shock con la realidad después de la formación académica, que algunas veces contrasta con la exigencia del medio laboral. Se analizan diferentes modelos de inducción sugeridos por el autor holandés Font. Nos escuchamos a profesor. Muchas gracias. Buenas tardes, estimados estudiantes, profesores, colegas. En primer lugar, yo quiero decir algo que no es de buena crianza, sino que realmente lo siento así, que me parece un acierto el que la escuela haya abierto este espacio de conversación coloquial entre académicos, estudiantes y colegas, porque hacía falta un espacio de este tipo. Psicología tiene un coloquio permanente en el doctorado en psicología. Ciencias sociales también tiene un espacio, un coloquial también para temas propios. Y a nosotros nos faltaba este espacio, por lo tanto viene a llenar un vacío muy necesario. Así que quiero felicitar a quienes hayan incentivado, estimulado este espacio. En segundo lugar, quiero agradecer la asistencia voluntaria o inducida, a propósito de la inducción, que siempre uno sabe eso, ¿ya? Pero en fin, algo les va a servir y les va a quedar en esta visita. Voy a partir con una experiencia, ¿ya? Que no es la experiencia que le pasó a otro, ¿ya? Sino que me pasó a mí. Yo lo voy a decir después, pero ya lo cambié los libretos, digamos, en el año 83, yo fui contratado por el Liceo C11 en Panguipulli. Era un joven Nobel, con B corta, con V, ¿ya? Y la primera entrevista con el director, ahí lo narro, ¿ya? Me dice el director 3 cuestiones, ¿ya? Primero, el profesor me dice: usted no se destaque. No se destaque. Segundo, haga usted lo que hacen los demás. Ni más ni menos. Y en tercer lugar me invitaba a una ilegalidad, que es a poner la asistencia con el lápiz grafito. ¿Por qué? Porque ellos después alteraban la asistencia, dado que el sistema de subvención, que todavía persiste, se pagaba contra la asistencia media de estudiantes. Entonces, cuando no venía el supervisor o el inspector de subvenciones, ellos al terminar el día pasaban del grafito al pasta, ¿no? Y alteraban
Entonces la moraleja que deja esto es bastante choqueante. Un profesor que está iniciando carrera, que le digan estas cosas en su primer día de trabajo, para mí fue fuerte. De hecho lo recuerdo claramente, esa experiencia, que no fue para nada gratificante. Por cierto, no quedé traumado con ese tema, pero en fin me marcó negativamente, pero uno sabe con resiliencia, digamos, aprovechar estos aspectos negativos para revertirlo en algo positivo. Por eso que hicimos esta investigación. En su minuto le hicimos con el profesor Lorca, el profesor Jorge Hernández de Historia, ¿ya? Nelson Aranea, y conmigo, que fue el que la dirigí. Y esto está en una revista indexada en Estudios Pedagógicos en Valdivia. Así que eso, quería partir con eso, con una experiencia real. Bueno, y este tema tiene distintas denominaciones, es como polisémico, o más bien equívoco, ¿ya? Socialización de profesores, que se refiere al proceso mediante el cual el profesor se introduce en un medio campo laboral. La inducción docente, que ya es un poco distinto porque implica que alguien lo acompaña, lo induce, cosa que no ocurre necesariamente. En tercer lugar, la inserción es como más neutro, ¿ya? Yo me inserto en el sistema laboral, o campo laboral, de manera neutra. Luego el autor con los modelos va a dar cuenta de esto. Y está el tema de los profesores nobles, que es otra mirada distinta. Desde el sistema se advierte cómo los profesores nobles ya van ingresando al sistema y no generan cambio. Y ahí se nos está culpando a nosotros, ¿ya? El otro día un señor de la esquina, del kiosco de mi casa, me preguntaba: ¿en qué trabaja usted? Yo decía: bueno, yo trabajo en la universidad. Y ¿en qué facultad? En la Facultad de Educación. Y me decía, arregló seguido, que es lo importante: ¿y qué están haciendo? Me hizo esa pregunta, dramática. Y yo le dije: ¿por qué? Porque la educación está tan mala, me dijo. Bueno, y la respuesta que le dije fue natural, digamos, espontánea, me salió. Le dije: bueno, nosotros estamos apretando las clavijas, como diría mi abuelita, digamos. Apretar las clavijas significa incrementar los niveles de exigencia, que es lo más literal que se nos puede ocurrir a nosotros. Pero ciertamente hay que hacer muchas otras cosas más, Entonces, esos profesores nobles. Acá, de acuerdo a los policy makers del Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, dicen que esta es una vertiente privilegiada para introducir innovaciones y transformaciones en el mundo escolar. El problema es que hay un tapón, hay un cuello de botella que impide eso, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que estudiar de algún modo, cómo salir de ese embotellamiento que hay, porque ocurre este fenómeno a la inversa, que es que los profesores son abducidos, como lo digo en las conclusiones, son abducidos a prácticas obsoletas, ¿ya? Abducir, ¿ya? Nosotros sabemos que son cooptados, ¿ya? En vez de que sean estimulados a hacer transformaciones e innovaciones escolares, con todo el ímpetu con que uno sale a la universidad, joven, idealista, transformador, llega ahí y se encuentra con un fango que impide poder avanzar. Entonces, ahí hay dos cuestiones que es bueno que nosotros tengamos presente durante esta presentación. Bueno, y lo otro, la última acepción que está allí, profesores principiantes, también alude, es como peyorativo, porque principiantes siempre a uno le dicen: bueno, a usted le falta mucho, ¿ya? O usted está recién empezando, como que es peyorativo, ¿ya? Como que la sabiduría solo se obtiene mediante los años de experiencia. Y eso, fíjense que fue transformado. Antes se pasaba de grado y de categoría, incluso salarial, cuando uno completaba bienios, trienios, ya conforme avanzara. Y los altos cargos siempre eran para las personas que tenían más experiencia y edad, ¿ya? Pero eso se cambió ahora, ¿ya? Eso se está transformando poco a poco, pero todavía no prende del todo. Siempre como que los nuevos, los profesores jóvenes, podemos ser susceptibles a cometer más errores o que sabemos menos, justamente por la falta de experiencia. Entonces, se fijan ustedes, todas estas acepciones tienen distintas connotaciones, o pueden tenerlas. A mi juicio, la que más promete sería esta: la inducción o un proceso de socialización que contribuya a introducir de manera fecunda o de manera más fértil al docente en su medio campo laboral. Bueno, esto ya lo expliqué, es una investigación que realizamos acá en la universidad. Luego les voy a mencionar algunas breves conclusiones que obtuvimos, El holandés, este es un autor holandés que yo seguí, Funk, ¿ya? Él propone estos 4 modelos: el natural, que es donde no se hace nada, por eso pone allí como apellido nadar o hundirse, ¿ya?
en el medio profesional. El modelo colegial, la competencia mandatada y el modelo mentor protegido formalizado, que es el que sugiere Funk que se establezca en los distintos colegios. Acá hay dos referentes importantes. Uno es la formación inicial, la calidad de la formación inicial que nosotros recibamos, y lo otro es la forma en cómo nos reciben en los colegios. Yo tengo experiencia de ver profesores de aula que le dicen al estudiante: usted tiene que seguir las pautas que el colegio indica, ¿ya? Aquí está el formato de planificación, ¿ya? Y todo está pauteado, ¿ya? No permite que el profesor Nobel o el practicante introduzca modificaciones, ¿ya? Entonces, y en otros casos hay una anarquía. Nadie sabe para dónde va la micro, ¿ya? En el colegio. No hay ni una pauta que permita a uno navegar con cierta regularidad. Bueno, en el resultado de la investigación fue ambivalente. Por un lado, y en ese minuto nos sorprendió porque había un proyecto FIT acá en la universidad que tenía un financiamiento de $1 millón, en ese minuto bastante dinero. Y la ambivalencia consiste en que los profesores salían bien formados en temas socioculturales, antropología cultural, sociología de la educación. ¿Por qué? Porque todos consideraban el entorno. Los diseños estaban contextualizados, pero había problemas en las competencias específicas, ¿ya? Y que ustedes se van a dar cuenta al tiro cuáles son. Básicamente en didáctica, metodología, evaluación, planificación, feedback, ¿ya? Ahí había debilidad en la formación, ¿ya? Y en esta inserción profesional uno se da cuenta de cuáles eran esas debilidades. Pero sin embargo estaban estas otras, que eran macro. Pero lo que el sistema hoy día está reclamando son las competencias específicas, sin descuidar las genéricas, ¿ya? Que el autor Funk la denomina de otra forma. Bueno, y esto también se lo anticipé, que en esta situación de inducción hay dos cuestiones, y una es la condición del establecimiento que reciben los estudiantes, y lo otro es la calidad con que llega el estudiante, sea en práctica o sea profesor Nobel. Esas son. Nosotros nos hicimos estas preguntas, serán brevemente dichas nomás. ¿Cuáles son las fortalezas y habilidades detectables en el proceso de inserción? ¿Cuáles son las habilidades y fortalezas atribuibles a la formación inicial? Y ahí como que hay una tensión. ¿Y cuáles son las fortalezas y habilidades atribuibles al tipo de inserción? No es lo mismo entrar a hacer clase al colegio Greenhouse, ¿ya? A un colegio de Keule o de Lonquimay, sin decir a priori que una es mejor que otra, sencillamente decir que son distintas, ¿eh? Entonces esa experiencia es distinta. Y finalmente, ¿cuáles son las acciones remediales susceptibles de implementar a partir del levantamiento de información que uno hace frente a esa experiencia, ¿eh? Entonces esas un poco son las preguntas que rondan la investigación. Bueno, y aquí hay dos cuestiones también, ¿eh? La naturaleza de la formación inicial y el tipo de organización escolar. Eso es importante porque impacta en los primeros años de socialización, que de acuerdo a algunos autores, lo comentaré luego con otra matización, este proceso dura alrededor de 3 años, el proceso de inducción, ¿ya? Que puede ser bueno o malo. Uno puede terminar, y yo les digo, les voy a contar una experiencia personal. Cuando yo ingresé a la universidad, aquí ya es a confesión de parte, relevo de prueba, ¿ya? Cuando yo llegué a la universidad, en el año 2001, estábamos llenos de proyectos ministeriales. Primero estaban los PPF, no sé si ustedes se acordarán algunos, después estaban los aprobación curricular, ¿ya? Y diversos recursos que daban para hacer perfeccionamiento docente, o sea, prestación de servicio al exterior, ¿ya? Y la tarea académica no es esa. Sin embargo, como había muchas lucas entre medio, algunos nos omnibulamos con las lucas, ¿ya? Y salimos a la región a dar curso, ¿ya? Postítulos, diplomados, cursos cortos de 60 horas, ¿ya? Y eso, en vez de servir, no contribuye. Y eso se llama también, en mi carrera docente, eso fue una inducción. Inducción a procesos erróneos en la formación académica. Porque uno cuando entra a la universidad lo que tiene que hacer es producir científicamente. Es decir, escribir papers, hacer investigaciones, evaluadas por pares, y generar vinculación con el medio, ¿ya? También hacer docencia de pre y posgrado.
Esas son las tareas esenciales de un académico universitario. Puede pasar. Docencia de pregrado, docencia de posgrado, publicaciones, investigaciones y vinculación con el medio. Eso es lo esencial. Entonces todos somos sometidos de alguna u otra forma a procesos de abducción a la obsolescencia. O sea, a tareas rutinarias, ¿ya? Y que no rinden en el largo plazo. Porque yo puedo dar un curso, y de hecho lo hice muchas veces, y uno recibe retribuciones monetarias, pero eso no perdura en el tiempo. Si yo trabajo en un Fondesit, en un Fondef, en un proyecto FONIDE, ¿ya? Eso queda históricamente en el currículum del docente como valioso. Más todavía si eso lo he plasmado posteriormente en una publicación. Por eso que les digo, lo que les estoy contando no es lo que le pasa a otros, ni solamente lo que dicen los textos, ¿no? Es algo que nos ocurre a nosotros también cotidianamente. Bueno, dice Fong también que no basta con los contenidos disciplinares, con el contenido no basta, no dice que son innecesarios, no basta. Él dice que hay determinados insights, ¿ya? O disposiciones, lo que hoy día denominamos nosotros competencias genéricas, que son importantes en el desempeño docente, y él ahí las pone. Por ejemplo, actitudes, valores, ¿ya? Disposiciones personales para enfrentar un problema, ¿ya? Con asertividad. Y que eso no está en los libros, sino que es criterio, ¿ya? Y actitud. Y eso se forma acá, en la universidad, o en las experiencias que ustedes hayan tenido por eso es tan importante las prácticas tempranas y progresivas. Luego lo veremos. Entonces, no basta con el dominio específico y literal del contenido disciplinario específico, concreto, particular, sino también las competencias genéricas. Bueno, y esto marca, la verdad, marca de manera, en la autoconfiguración de la imagen del ser docente, digo yo ahí que es un marcaje ontológico, porque nos marca en la manera de ser docente, ¿ya? Yo puedo caminar como subordinado, cabizbajo, o puedo caminar con la frente en alto, ¿ya? Yo soy profesor, ¿ya? Soy docente, y me creo el cuento, como dicen que ocurre en Finlandia, ¿ya? Y todos citan a Finlandia, pero resulta que en Finlandia los profesores ganan $80.000 en el año, ¿ya? Aparte de la consideración social que ellos tienen. Entonces es otra cosa. Pero en fin, uno puede, independiente de los recursos financieros o el salario que gane, uno puede tener un perfil, un ascendiente bastante alto. Y eso no lo confirma visitando distintas escuelas y liceos. Hay profesores excelentes en el sector rural, o en el sector urbano, en condiciones vulnerables y difíciles, que se nota que tienen una vocación de ser docente bastante fuerte, ¿ya? Independiente de las condiciones de dificultades con las cuales ejercen su trabajo. Bueno, cuando decían antes, esto se configura para bien, es cuando yo camino con la frente en alto, ¿ya? Y saco adelante a los estudiantes, y para mal cuando yo hago lo mínimo necesario. Por ejemplo, estoy solamente dando clases para obtener un puntaje o para repetir el CIMSE del año pasado, ¿ya? O para alcanzar los niveles de la PSU que están establecidos en el colegio. Eso no es educar, ¿ya? Eso no es instruir. El CIMSE y la PSU o el TIMSS y PISA no es educación, ¿ya? Son termómetros que miden la calidad de la educación, pero no es la educación en sí misma. Nosotros sabemos, y si uno me pregunta, la educación de calidad es la formación integral de la persona humana. El problema es que eso no se trasunta en el currículum escolar. Normalmente lo que lleva ahí, lo que la lleva es castellano, matemática, ciencia e historia todavía, ¿eh? Porque han querido bajar las horas de historia, han querido bajar las horas de geografía, pero falta lo que es expresión artística, música, arte, danza. Afortunadamente creció el tema de educación física, por razones de salud pública más que nada, pero no por razones intrínsecas, ¿no? Sí, sí. Así que, pero en fin, se vio beneficiada igual. Y el tema de las TIC, que es como transversal, ¿eh? Bueno, para ir ya avanzando, ya sabemos entonces que existe una vertiente que es el centro educativo y la otra vertiente que es el perfil del egresado, ¿eh? ¿Qué es lo que se está tensionando acá para obtener la respuesta a esta interrogante que nosotros nos hicimos?
Esto no lo voy a leer, por cierto, todo, quedó un poco largo, pero lo que yo aquí digo es que esta investigación se realizó desde la segunda vertiente para evaluar la primera. O sea, si nosotros evaluamos cómo están nuestros practicantes o nuestros jóvenes egresados, podremos valorar lo bien o mal que está nuestra formación inicial docente. Y nos han dicho los estudiantes egresados cuando vienen al congreso, ¿ya? Estas son mis déficits, estas son mis débitos, digamos, ¿ya? Y algunos son atribuibles a la formación, ¿ya? Y otros también al propio compromiso del docente, ¿ya? Y la última cuestión es la que está aquí, que este acompañamiento, esta mentoría, este proceso de inducción formalizado que necesitamos, podría servir no solo para instalar reformas, transformar la escuela, sino también para mejorar los indicadores de acreditación, los sistemas de autoevaluación para la acreditación. Por lo tanto, esto tiene consecuencias externas importantes. Este es el estado del arte, un poco lo que hay. Conversábamos con Cristian recién, algunos autores que han tratado estos temas, ¿ya? Hay unos del 2009 ahora, más contemporáneos, que no los puse allí, pero que están, siendo más importantes John Hargreaves, ¿ya? Y Carlos Marcelo, que es acá, que han trabajado mucho este tema. Y un chileno también, un profesor de la PUC, que es José Cornejo. Por lo tanto, hay mucho respaldo bibliográfico que sostiene este tipo de estudios. Finalmente, quiero referirme a los modelos. Son 4 modelos. El primero, que es el modelo más espontáneo, nada hundirse, el modelo natural, donde no hay participación de terceros, el profesor se integra, ¿ya? Y va contrastándose con su experiencia y con los feedback que va recibiendo naturalmente de los profesores, ¿ya? Que pueden ser eso, como me ocurrió a mí, que me dijo usted ahí, vea lo que hacen los demás y haga lo mismo. Yo creo que eso, ustedes lo pueden evaluar igual que yo, eso no está bien. No está bien que alguien le diga, usted no se destaque o usted haga lo mismo que hacen los demás, porque es un proceso rutinario. ¿Para qué estuve 5 años en la universidad? Si es para hacer lo mismo que hacen los otros. Entonces este modelo sería el más natural. Después está el modelo colegial, aunque no es formalizado. He asistido por un profesor, pero por buena onda. Un profesor que dice, oye, mira, esto se hace así, la asistencia se pasa así, ya, estos papeles se llenan de esta forma, con los apoderados no hay que entrar en confianza. También viví esa experiencia, ya, de que le dicen, usted no entra en confianza ni con los estudiantes ni con los apoderados, ¿no? Como que no hay que establecer demasiados lazos de comunicación, más bien mantenerse distante. Por eso pueden ser influencias negativas o positivas. Por eso que no se evalúa bien esto, porque es como espontáneo, ¿ya? Y no intencionado. Este es el modelo colegial. El tercer modelo de competencia mandatada, hay una relación ya más formal con un profesor de jerarquía que posiblemente transfiera, ¿cierto?, al profesor principiante como profesor guía, pero no está sistematizado ni con la universidad ni con la escuela. No hay una relación recíproca, ¿ya?, formalizada e intencionada. Yo creo que esto es lo que más se acerca a lo que nosotros queremos, ¿ya? Pero lo mejor está aquí, ¿ya? El modelo de mentor protegido formalizado, donde hay un profesor que a usted le abre camino dentro del colegio para presentar proyectos, para hacer innovaciones, ¿ya?, para generar relaciones distintas con los estudiantes, con los colegas y con los apoderados, incluso con los equipos directivos. Ese profesor tiene que ser un profesor top. Un profesor top que sepa poder navegar sobre aguas turbulentas. Por lo tanto, este es el modelo óptimo que señala Funk a establecer una alianza estratégica entre la universidad y los establecimientos escolares. El modelo formalizado. Y nosotros en la investigación pudimos advertir también que esta inducción, que dura aproximadamente 3 años, tiene 2 fases, ¿ya? Una primera fase que es una fase de umbral o antesala, que dura 6 meses, que es la etapa más crítica, ¿ya? Y la otra fase ya más de madurez y crecimiento personal del propio docente o profesor Nobel, ¿ya? Y se ha comprobado sencillamente que las prácticas tempranas y progresivas
con todas las dificultades que entrañan para la universidad, para el colegio, pueden disminuir esta distancia en la consolidación del profesor propiamente tal. No solamente ir a hacer la práctica profesional en quinto, ¿ya?, sino ir en tercero. En algunos casos se ha llegado al extremo de ir en primero, pero para el colegio puede representar también una molestia, en el sentido de tener el colegio lleno de practicantes. Si no, podríamos ser relativamente moderados, ir en tercero a observar, en cuarto a ayudar, a colaborar, y en quinto a intervenir derechamente. Eso podría ser una práctica temprana y progresiva, y también diversificando las funciones, porque cuando uno es profesor no solamente hace clase, sino también genera proyectos, o establece alianzas estratégicas con la comunidad, o trabaja en temas de inserción parental, que es un tema clave. Entonces hay que versatilizar la alianza estratégica entre el colegio y la universidad, entre la universidad y el colegio. En la actualidad, es una buena noticia, hoy día supe recién que el Mineduc va nuevamente a actualizar el programa de mentoría. ¿Ya? Va a generar un plan que probablemente recaiga en los maestros de maestros para que ellos hagan la inducción en los colegios. Va a ser, me parece que va a ser sin la universidad. Van a utilizar a los maestros de maestros para que hagan el proceso de inducción. Bueno, y finalmente todo esto nosotros pensamos que pudiera generar mecanismos que eviten lo que denomina FON esta abducción profesional docente, ¿ya? Esto es que la práctica, curiosamente, que la práctica induzca a práctica obsoleta y rutinaria, que sería lamentable. ¿Por qué? Porque el Estado ha hecho bastante esfuerzo financiero en las familias, el propio estudiante y la universidad han hecho ingente esfuerzo para formar personas, y resulta que esto se decae en las primeras prácticas. Entonces eso es lo que hay que evitar, ¿eh?, con esta experiencia. Y eso sería. Muchas gracias, y quedo dispuesto para hacer la inquietud que ustedes puedan tener. Gracias. ¿Consultas? Si viéramos las escuelas, ¿qué modelo se da más? Pareciera ser que el primero, ¿no sé? El primero, o sea, actualmente el primero. Sí. Salvo que hayan, en colegio en particular, hay profesores que siempre arropan al practicante, al novel, pero por un gesto de simpatía o de amabilidad, ¿no? No por algo que esté formalizado en el establecimiento. Y el tercer modelo ese que tiene como un coach instruccional que te va guiando, no sé si está Álvaro de las prácticas, o ya que tiene experiencia, no sé si eso se da en las escuelas, en algunos colegios que tomen porque en Estados Unidos se hace, pero por distritos. Se toma, alguien explícitamente toma un profesor joven y lo va ayudando, pero no es una política nacional. No sé si tú conoces la experiencia acá. Álvaro sabe algo. Álvaro, ahí estaba Álvaro. Sí, me veo. Sí, se me perdió, profesor. Porque lo blanco. A ver, interesante el tema porque a partir de nosotros que somos un poco más antiguos, por no decir otra cosa, nos hemos encontrado con situaciones similares y al acercarnos a los establecimientos nos volvemos a encontrar con las mismas cosas que nos pasaron nosotros hace 30 años, 20 años, 10 años, 5 años. La verdad es que no ha cambiado demasiado. Y tiene que ver con, esencialmente, creo yo, con que la institución educativa va reaccionando tardíamente a los procesos de cambio social. Tiene que ver un poco con eso. Entonces se transforma un poco en una situación anquilosada. Y cuando una persona llega o intenta hacer cambios, eso deja en evidencia a los demás sujetos que participan en esa institución. Por lo tanto, la reacción desde el interior de la institución es aminorar esa posibilidad de que se produzca, y por eso te dicen, mira, tú haz lo mismo, no te destaques, entre otras cosas. Son frases que te las dijeron a ti, que se las han dicho yo creo que con una gran cantidad de sujetos. Entonces, no hay lamentablemente una política, contestando un poco la pregunta de Cristian, no hay una política nacional respecto de establecer esa situación. Hay algunos avances pequeños. En alguna oportunidad esta universidad tuvo un proyecto que tendió a hacer eso, ¿ya?, donde había una relación contractual incluso con los profesores colaboradores,
donde se les traía a la universidad y se les preparaba, y obviamente ese sujeto seguía y mantenía, digamos, la relación con los practicantes, pero son cuestiones que no tienen un seguimiento formal. Primero porque el Estado no tiene la facultad aún, digamos, para generar procesos de ese tipo. Recordemos cómo está estructurado el sistema educativo chileno. La absoluta liberalización del proceso. Me parece que a lo mejor con la reforma algo puede salir de eso. Bueno, hay una autora argentina que se llama Teresa Barriza, que habla de la micropolítica en la escuela. Y dentro de la micropolítica está el establishment, y también le llaman los viejos turcos, ¿ya? Que son aquellos que impiden que se produzcan innovaciones porque se relevaría las prácticas rutinarias que ellos mantienen y funcionan muy bien. ¿Ya? Todo gira normalmente en la escuela, pero llega alguien a hacer algo distinto y todo puede cambiar. Entonces ellos, como tú bien dices, lo apagan, ¿ya? Eso está escrito, está documentado como el establishment, ya que es contra los procesos de innovación. Y como las relaciones de fuerza no Sí. están parejas, Sí. hay poca posibilidad de Por eso lo único que queda sería inducir procesos de mentoría formalizados e intencionados. Y yo creo, sí, ahí discrepo contigo, creo que el Estado tiene capacidad, tiene atribuciones y sobre todo tiene recursos para establecer estos procesos sistemáticamente. ¿Sabes? Que en las prácticas pedagógicas, por ejemplo, se nota algo pero muy difuso, muy intuitivo. Entonces, ¿sí? La parte de acompañamiento, y ese acompañamiento no es evidente que no es generalizado, sino que algunos tenemos la suerte de poner a nuestros estudiantes con un profesor, un colega que ame la profesión y que induce al estudiante, pero como digo, eso no es formal, eso pasa esporádicamente. Ahora, si uno piensa en términos generales, uno ve, como estaban discutiendo a nivel de gobierno, a nivel de Estado, y también yo pienso que es posible también hacerlo desde lo micro, es decir, a través de convenios. Y tal vez con 1, 2, 3 o 4 establecimientos que se atrevan a ese tipo de innovación. Pero también es difícil, o sea, cuando uno lo piensa en términos de teoría, puede buscar soluciones al problema, pero en la práctica cuesta mucho mover todo el edificio, puesto que, como bien planteaba Álvaro, estos cambios son muy lentos, y uno de los primeros cuando se produce un cambio en la resistencia que se produzca el cambio. Es decir, Y es más casuístico, es muy casuístico porque ¿cuánto tienes tú? ¿350 estudiantes más o menos que instalar todos los años? 180, 180. en práctica profesional, 180. Ya. 180. Entonces 180 profesores mentores, es difícil de encontrar 180 profesores que sean proactivos, ya que induzcan a innovaciones. Lo más probable es que induzcan a prácticas rutinarias, ¿no? Entonces ese es un problema porque además está el tema de poder hacer innovaciones. Y para eso están los proyectos, los PME o los PADEM, por ejemplo. Incluso los PADEM, las municipalidades contratan a consultoría para que le hagan los PADEM. No son gestados desde las propias comunidades escolares. Entonces, por eso es que la educación en Chile está en un periodo tan crítico, porque hay muchas cosas sistémicamente que no se hacen como corresponde. No podemos decir que está todo mal, pero hay cosas que no se hacen bien, ¿ya? Que es distinto. Profesor. De acuerdo con los modelos que se presentó, ¿existe algún análisis o algún estudio en que muestre o sea una comparación entre estos 4 modelos, digamos, en que pudiéramos ver cuál podría llegar a ser el más efectivo o en cuál los estudiantes crecen más? Porque cuando va a la institución indudablemente va con toda una formación teórica muy fuerte y que con una formación personal también muy fuerte, que tendría que ir por lo menos. Entonces, a lo mejor si entra a una institución donde lo dejan hacer y libre, como el nadar y sálvese si puede, ¿no es cierto? O también con el profesor que lo induce o lo trabaja. Entonces, ¿con cuál de los dos funciona mejor el asunto? ¿Se ha hecho algún estudio donde pudiéramos ver que, por ejemplo, a lo mejor el primer modelo, donde tiene que nadar para poder, a lo mejor funciona mejor que el otro, o a lo mejor el otro funciona mejor que ese, no sé, ¿habrá algún estudio? Sí, FON implementó el 4º modelo, ya. El mentor protegido formalizado, ¿ya? Claro, es un mentor que está preparado
para recibir a los practicantes o a los profesores nobles, ya, y los acompaña durante estos 6 meses o 3 años. ¿Ya? Ese se comprobó que era el mejor modelo, para abrir espacios sobre todo. ¿Ya? Porque ese es el tema, que políticamente el Nobel no sabe cómo hacer las cosas. Entonces de repente transgrede algunas normas y es coartado por esa vía, digamos. No porque esté haciendo cosas mal, sino que la hace de una manera inadecuada. Pero el propósito es noble, de innovación. Por ejemplo, el tema más clave que se vio ahí fue el tema de inserción parental. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer yo con los padres? Que es un tema clave, ¿ya? De cómo yo logro una alianza estratégica con los padres. Se ha visto y está comprobado que el primer personaje clave en la calidad de la educación es el profesor, segundo el directivo y tercero los padres. Entonces, ¿cómo hacer que los padres se comprometan con la acción escolar? No es que el padre le enseñe química ni física, sino que tenga un acompañamiento en los compromisos, ¿ya? En una buena alimentación escolar, que tenga un hábito, un lugar de estudio, etc. Ese es el tema. ¿Profesora? Profesor, le quiero hacer una consulta en relación Sí. a lo que usted menciona en el primer punto que está ¿qué otra información tiene usted en relación a este plan de mentoría en el cual está trabajando en Mineduc? ¿Esto incluiría tanto al profesor Nobel, como usted le llama, o también a los alumnos que están en práctica profesional? Porque formar mentores para tanta gente... No, los mentores están para los profesores que egresan de la universidad, que se titulan. No para los practicantes. No, para los que se titulan. Porque ellos son los que van a tener que enfrentar el campo laboral. En cambio se presume, a lo mejor erróneamente, se presume que los profesores, los estudiantes que están en práctica, ellos ya están, como decía Carlos, están con un acompañamiento. Se presume que están con un acompañamiento a la universidad. Aunque claramente nosotros sabemos que es insuficiente porque la supervisión acá son 2 o 3 supervisiones obligadas. 3 mínimo. O 3 como mínimo. Entonces eso no es un acompañamiento. Entonces ahí uno enfrenta el problema de saber si te tocó un buen colegio o un mal colegio. Claro. Y yo me pregunto, hay políticas del Mineduc para formar esos docentes, pero ¿serán las mínimas, las máximas? ¿Servirán? ¿Para los mentores? Claro, porque ¿cómo logro formar un mentor? Está maestros de maestros, Sí, pero es sí. es una afiliación casi de hacer cosas, el profesor que hace cosas puede postular. Está también para el caso de los profesores municipales ser destacado en docente más, que es la evaluación, con todas las limitaciones que tiene, igual discrimina esa evaluación. Pero no sé, en base a tu experiencia, ¿cómo...? Pues tengo 2 opciones, entrar en un colegio espectacular con un jefe de UTP que me ayude y me guíe, con colegas que me apoyen, o lo que decía el director de hundirme porque no puedo autorregularme para convertirme solo en un buen colegio, en un mal colegio, convertirme en un buen profesor. Vuelvo a la pregunta, o sea, ¿cómo logro formarme a lo mejor solo, como un buen profesor? Yo creo que esa sería la mejor posibilidad porque es más autónoma. Genera autonomía profesional docente, pero lo que pasa es que es difícil porque ya de suyo la pega es difícil, la del docente. Enfrentar a 30, 40 estudiantes durante 38 horas a la semana, con 2 horas de planificación, quizá de aula, ¿ya? Y con 600.000 pesos. Entonces no es muy entusiasmante. No es que si tú digas, bueno, yo gano 1 millón de pesos, o gano 1,5 millones de pesos, y entonces, pucha, voy a hacer cursos, postítulos, diplomatura, para poder sacar adelante este proyecto. Profesor. Sí, profesor, gracias. Corríjame si estoy equivocado en la reflexión porque ahí nacen 2 preguntas en una. La primera, estos modelos y este sustento que se está planteando, me da la impresión de que está basado en un sistema educativo que es lineal, causa-efecto, jerarquía, el que enseña es uno, el que aprende es el otro, y no hay doble camino, no hay doble vía. Desde esa reflexión, la pregunta es su opinión en relación, ¿cuál es la problemática que usted ve, si que la ve, de que los estudiantes de primer año tengan la posibilidad o la capacidad de poder entregar algún contenido, vaciar un contenido, y al mismo tiempo quisiera articularlo porque la mayor cantidad de familias, incluso en nuestro país está sucediendo, que no quieren enviar a sus hijos, hijas e hijos, a la escuela,
si usted ve que hay alguna conexión en esta formación de este nuevo profesor en este sistema que es lineal, que no estoy de acuerdo, pero para poder hacer la pregunta es necesario hacer esa reflexión de mi parte. No sabía que los padres no quieren enviar a su hijo al colegio. Eso no... Bueno, la última estadística ¿Ya? han aumentado una buena cantidad de población, incluso en nuestro país, que ya no están enviando a las familias a los colegios, entre comillas, formación formal, y asisten a fin de año y dan ¿A exámenes libres? Ah, bueno, sí, eso sí lo conozco. Bueno, hubo un tiempo, recuerdo que un proceso se llamó desescolarización de Illich, ¿ya? Después del informe Coleman. Recuerden que el informe Coleman estableció que la educación no hacía gran diferencia en las capitales culturales de los estudiantes. Más dependía de la familia y del entorno que de la escuela. Entonces la conclusión que sacaron es, pueden no ir a la escuela, ¿ah? Con todas las privaciones ahí que se tienen de interacción social, de roce social, etc. Yo pienso que eso no va a ocurrir. Así como un tiempo se pensó, los profesores pensaron que la informática iba a ser una amenaza, porque después iban a tener clases a distancia, o virtuales, digamos, ¿ya? O dicho en lenguaje más moderno, ¿ya? Antes se hacía por correspondencia, por distancia, y ahora virtual. Fue evolucionando la cosa. Claro, pero el tema es que no ocurrió. Yo pienso que eso es transitorio. Se ha visto que, por ejemplo, la educación preescolar tiene la virtud de estimular precozmente las distintas áreas de desarrollo. La sensorio-motriz, la cognitiva, la social, la lúdica, ¿cierto? Y que los estudiantes que han ido a preescolar tienden a llegar más lejos en básica, media y superior. ¿Por qué? Por esa estimulación precoz. Y dentro de esa área también está la interacción social. Por lo tanto, veo difícil que se pueda desescolarizar a una gran masa de personas, digamos. Son casos, yo creo que es casuística más bien. Y la otra pregunta, en relación de los estudiantes de primer año de enseñanza superior, si están, entre comillas, en condiciones o en capacidad para ir a vaciar un contenido y que los estudiantes o futuros estudiantes lo puedan aprender. No, yo no lo veo, o sea, es que como está planteado, no, vaciar un contenido es complejo porque ya hemos dicho que el proceso formativo es integral. Entonces, cuando usted, en el caso de educación física, va a hacer un ejercicio, lo hemos dicho siempre, el profesor o el estudiante en práctica dice la clase teórica es importante, aunque no siempre se considera importante. ¿Por qué va a hacer el ejercicio? ¿Cuáles son los músculos que va a estimular o que va a desarrollar? ¿Para qué propósito? ¿Qué importancia va a tener en el futuro, incluso en la tercera edad, el haber ejercitado estos músculos, ¿ya?, sistemáticamente durante el periodo de vida? Entonces yo le doy un sentido al ejercicio o al deporte, ¿cierto?, a la danza, a la gimnasia rítmica, etc. Entonces no es sencillamente vaciar un contenido. Sería demasiado... No, sí, a lo mejor el concepto no lo utilicé bien, el vaciar el contenido, pero por último la opción de que el estudiante de primer año tenga la capacidad de poder enseñarle a otro. ¿Eso es posible? Eso sí. Perfecto. De hecho hay un estudio norteamericano acerca de la eficacia de las distintas didácticas. Y dice que en el primer bloque dice las clases positivas reditúan un 10% de aprendizaje. Las clases con PPT y audiovisuales, multimedia, reditúan un 20%. Las clases con práctica, 30%. Las clases con demostraciones, laboratorio, etcétera, 40%. Y enseñar a otros reditúa un 70%. O sea, lo que más genera aprendizaje en un estudiante es enseñar a otros. Por eso que da tantos resultados estos programas que hay, Adopta un Hermano, El Techo para Chile, ¿ya? Ahora mismo Enseña Chile, que son programas que más bien contribuyen a la persona a crecer como tal, que lo que contribuyen a los beneficiarios o usuarios. Ese estudio está comprobado, norteamericano, ¿no? Es un estudio empírico. Bien, pues le agradezco su asistencia y las preguntas que han hecho, y espero que esto sirva, y que también felicito nuevamente a los coloquios estos que están organizando. El primero fue de Alfonso, ¿ya? Alfonso que yo. Volvió. Sí. Bien, agradecemos.